Buenas tardes, Dios bendiga a todos los que en este momento están viendo y están escuchando este video que vamos a grabar en este momento. Hemos detenido por unos días las grabaciones por ciertas cuestiones muy particulares, ocupaciones y dificultades, pero ahora Dios nos ha dado un tiempo para grabar un nuevo video. En este video vamos a probar y a mostrar cómo después de 500 años de empezar la Reforma Protestante con Martín Lutero, quien protestó por los errores del catolicismo romano, de su iglesia, y especialmente por el problema de las indulgencias, cuando él clavó sus 95 tesis en las puertas de la catedral de Wittenberg, Alemania. Eso ya hace 500 años, pero han pasado 500 años y todavía siguen en el error y todavía siguen en la mentira, en las contradicciones. Y ahora vamos a hablar de este video titulado ¿Por qué después de 500 años nadie se ha atrevido a decir la verdad a los protestantes? Eso es lo que dice el sacerdote católico romano Luis Toro. Él con eso está diciendo que no ha habido una persona, no ha habido un hombre más, no ha habido un cura, no ha habido un obispo, no ha habido un arzobispo, un cardenal, no ha habido un papa que haya dicho la verdad. Ahora, de manera inesperada, aparece por la gracia de Dios un Lutero católico. No un Lutero protestante, un Lutero católico, que él sí se atreve a decir la verdad a los católicos, pero especialmente a los protestantes. Y vamos a ver cómo él se desempeña, se desarrolla en este video. Empieza leyendo el versículo, o citando el versículo 16 del capítulo 4 de la carta a los Gálatas, en donde dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué verdad habla este personaje, este Lutero católico? La contracara de Martín Lutero. ¿De qué verdad está hablando? Si sigue enseñando lo que el catolicismo romano ha enseñado desde hace muchos siglos, no desde el primer siglo del cristianismo, no, porque en el primer siglo del cristianismo habló Cristo y hablaron los discípulos, los apóstoles. No, me refiero del siglo tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta nuestro tiempo. ¿De qué verdad está hablando este personaje, este Martín Lutero católico? Dice: ¿en qué te he ofendido? ¿Qué cosa mala te he hecho? Respóndeme. Bueno, pues ahora vamos a tratar de responderle a este Luis Toro. Dice: jamás los he insultado, jamás los insultaré, solo les diré la verdad. ¿Qué cosa mala? ¿Jamás he insultado? ¿Cuál es el pecado de, hablando
de manera general, de los llamados protestantes, porque para él todos son protestantes. Él no distingue, él no sabe distinguir. Él no sabe discernir entre todos a los que él llama protestantes, porque para él todos son protestantes, al estilo de Martín Lutero. Pero dice, jamás los he insultado, jamás los insultaré. El verdadero protestante, el verdadero evangélico, no como él dice burlándose, evangélico, no. El verdadero evangélico, el verdadero protestante, ya no para hablar del protestante histórico, hablamos de Lutero para adelante, no, el verdadero evangélico, aquel que ha aceptado la verdad, que cree la verdad, que vive la verdad y enseña y transmite la verdad humanada, que es Cristo, la verdad hablada, que es su palabra, lo que él habló, y la verdad escrita, las sagradas escrituras. Y el verdadero evangélico, el verdadero protestante, toma seriamente lo que Jesús dijo, cree seriamente lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces creemos en la verdad, enseñamos la verdad, predicamos la verdad. Entonces, ¿por qué, Luis Toro, por qué dices tú, ahora me dirijo directamente a ti, por qué dices tú que los protestantes son ladrones, son mentirosos, son hijos del diablo? ¿Eso qué es? Tú te consideras nuestro enemigo, porque piensas que nosotros te consideramos nuestro enemigo y dices por decirle la verdad. ¿Cuál verdad? ¿No es Cristo la verdad? ¿No creemos en Cristo? Que nació de una virgen, que murió, que fue sepultado y que resucitó y que ascendió y que un día vendrá. Eso es la verdad. Creemos en el verdadero Cristo, el que está sentado a la diestra del Padre en los cielos. No creemos en el Cristo de las cúpulas, no creemos en el Cristo de las puertas, en el Cristo de las catedrales católicas. No creemos en el Cristo negro, en el disquipula, no, en esos no. Creemos en el verdadero Cristo. Entonces, tú llamar a los verdaderos evangélicos, a los verdaderos protestantes, ladrones, mentirosos, hijos del diablo, ¿qué estás haciendo? Estás ofendiendo, estás insultando, estás agrediendo y estás pretendiendo sostenerte en la Biblia para ofender. Sin embargo, el verdadero cristiano no se ofende. Por un lado no se ofende, por otro lado puede hacer que se ofenda porque es ser humano, pero como cristiano reconoce y acepta lo que dijo Cristo. Bienaventurados sois cuando dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5. También dijo el Señor Jesús, si esas cosas se hicieron en el árbol verde, en el seco, ¿qué harán? Así que claro,
Desde, desde el punto de vista espiritual, eres nuestro adversario. Desde el punto de vista humano, aunque tú seas mi enemigo, yo no te considero mi enemigo. Porque el Señor Jesús ha dicho que debemos amar a nuestros enemigos, no odiarlos. Hablas que te consideramos nuestro enemigo por decirnos la verdad. ¿Cuál verdad? Nosotros predicamos a Cristo. Es el centro de nuestra fe, de nuestra enseñanza, de nuestra vida. No es nuestra iglesia, no es la iglesia, no es nuestro grupo el centro de nuestra fe y de nuestra vida. Nuestra fe es cristocéntrica, es Cristo en el centro de todo. Y tú dices que nos ofendemos porque nos dice la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Tu falso sacerdocio? Falso sacerdocio que ya he aclarado y explicado en otros videos. Precisamente hay uno grabado con el título de falso sacerdocio. Tú dices, métete a protestante y serás salvo, vente conmigo y serás salvo. Dices que nosotros decimos así. Acepta que esto lo dices en este video. Y el verdadero evangélico, el verdadero cristiano, nunca dice esto. Métete a protestante y serás salvo. Vente conmigo y serás salvo. ¡Qué mentira tan grande! Solo buscando el aplauso del público que te ve, que te escucha en ese momento, que te está oyendo en ese momento. Porque a ellos eso les gusta oír. Ellos piensan que estás diciendo la verdad. Pero ojalá que esas personas, esos católicos romanos que te están escuchando, en el salón donde hablaste, donde pronunciaste este tema, porque después de 500 años nadie se ha atrevido a decir la verdad, donde te presentas como el único. Oh, es una novedad. Es el descubrimiento del tercer milenio, que tú eres el único que ha salido a decir la verdad. El pueblo evangélico, el verdadero evangélico siempre ha dicho la verdad, ha entregado la Biblia, ha regalado la Biblia a la gente. Se ha esforzado por transmitir el Evangelio, la Biblia, al idioma, al dialecto de los pueblos. Nunca nos hemos interesado por ocultar la Biblia, como lo ha hecho la Iglesia Católica. ¿Cuál verdad? Nosotros nunca decimos, métete a protestante y serás salvo, vete conmigo y serás salvo. Nunca. Todavía preguntas, ¿dónde dice la Biblia eso? Tonto. Fíjate qué manera de hablar. Oh, felicidades. Te felicito, Luis Toro. Te felicito. ¿Cómo te diriges al ser humano? Lo tratas de tonto. ¿Dónde dice la Biblia eso, tonto? Vente conmigo y serás salvo. ¿Dónde? Ese es el lenguaje de un sacerdote del Dios Altísimo. Quiero serte sincero, claro, abierto.
Al principio, cuando empecé a ver tus videos, de alguna manera me molestaba. Ahora cuando los oigo, me causa risa. Porque veo tu esfuerzo de conquistar a las gentes, pero manejando la mentira, manipulando la palabra de Dios, usándola tendenciosa y caprichosamente para cautivar las mentes de las personas que están en las tinieblas espirituales, especialmente al mundo católico romano. Si tienen la verdad, ¿por qué no vienen aquí a decírmelo? Bueno, tú has de sentirte que eres muy importante, que quieres que vayan a buscarte. Cuando hay un mundo de gente perdida a quien llevarle el Evangelio de Jesucristo. Dices que muchos católicos se van con el protestantismo porque dicen que ahí hay milagros. Y te olvidas de la inmensa cantidad de milagros que han realizado los santos católicos y que el mundo los adora, cree en ellos, por eso le hacen altares, por eso lo hacen patrones de su pueblo, de su ciudad, de su colonia, porque hacen milagros. Criticas a los que enfatizan el milagro, pero no ves la propia realidad de tu iglesia, que tanto habló de los milagros. Antes, por ejemplo, antes de que finalizara el Concilio Vaticano II, el catolicismo romano se esforzó por decirle al mundo que iba a haber aparición de la Virgen María, muchas apariciones en el mundo. Claro, ese es un milagro y la gente anhelante, impactada, esperaba los milagros. Y hubo un tiempo en que aparecía la Virgen en comales donde hacen tortillas, en árboles, en paredes, en edificios grandes en Estados Unidos, en otros países, la aparición de la Virgen. Oh, eso es milagro. Los grandes y la inmensa cantidad de milagros que antes explotó mucho para tener cautiva la mente de los que viven en las tinieblas espirituales del mundo católico romano. Y ahora tú te aprovechas del olvido de los que te oyen, del olvido del pasado del catolicismo romano en ese sentido, y ahora te burlas de los que hablan de los milagros y dices que en la Iglesia Católica sí hay milagros. Por 500 años nadie le ha dicho la verdad por miedo a un falso ecumenismo. Fíjate que lo estás diciendo tú, un falso ecumenismo. Es lo que promovió el catolicismo romano después de terminado el Concilio Vaticano II. ¿Acaso no se empezaron a juntar con pastores evangélicos de todas las denominaciones para repartir Biblias, para vender Biblias, llamando hermanos, llamando?
¿Eso no era ecumenismo? Y es cierto lo que tú dices. El ecumenismo, programa establecido por la Iglesia Católica Romana, es un falso ecumenismo. Y hasta tú lo practicas. Por ejemplo, la primera vez que tuviste el encuentro con el pastor, evangelista y el apologista o apologeta cristiano, Eduardo Gutiérrez, cuando hablaron del diezmo, ¿te acuerdas? Oh, un abrazo cariñoso, un saludo cariñoso, hermano, hasta ambos se dijeron hermanos ahí. Ese es ecumenismo, ¿verdad? Pero ¿qué tal después? Cuando Eduardo Gutiérrez te fue a seguir allá para poder realizar de lo que ya se había hablado, del debate sobre el papado. Que no se te olvide, tú pusiste las reglas, tú fuiste el que pusiste las reglas, ahí está el video. El video sobre el primado de Pedro. Pero ahí demostraste que no estás en la verdad, porque te aprovechaste de las circunstancias, de que estabas en tu terreno y de manera ventajosa y miserable incumpliste, dicho de otra manera, no cumpliste el trato hecho con Eduardo de darle el tiempo que le correspondía, te aprovechaste para ofenderlo, para humillarlo y no le diste la oportunidad que a él le correspondía, dicha por tu propia palabra. Terminaste, así lo vimos muchos, huyendo. Pero el público te aplaudió, ¿verdad? ¿Eso qué es? Primero el abrazo fraternal, cristiano, según tú. Los cristianos no nos peleamos, no traemos guantes de boxeo. Participamos. Pero después, ¿qué? Tú lo has dicho. Es un falso ecumenismo. Ese ecumenismo no es real. El ecumenismo de la Iglesia Católica. Por un lado te dan un abrazo, una palmada en la espalda y un beso en la mejilla. Y por detrás una patada por el trasero. Y eso hablando de cosa pequeña. Sí hay milagros que Dios te predicó, que Dios te mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y ahí están ustedes, dices, los evangélicos. ¿Cuál evangelio? La transubstanciación. Ese es el gran milagro. Mira lo que dijiste. Pon atención a tu blasfemia. Eso es una blasfemia lo que dijiste. Si hay milagro en la Iglesia Católica, grandísimo. Y ese grandísimo milagro es la Eucaristía. Y tú mismo lo confiesas, solo que no lo vemos. ¿Cómo? ¿Milagro que no se ve? No, la Eucaristía no es el grandísimo milagro. Tampoco es, como dices, el más grande de todos los milagros. ¡Qué estupidez, Señor! Eso es una estupidez.
propio de una mente sin control, que no funciona bien. El más grande de los milagros, no. La Eucaristía, que Cristo se haga presente en un pedazo de pan, así son tus palabras. Pero mira, yo te voy a mostrar con la Biblia cuáles son los más grandes milagros de Cristo. Los más grandes milagros. Para mí el más grande milagro es que Dios haya bajado, que Cristo haya venido, rápidamente ha entrado al vientre de una doncella, de una virgen, y haya nacido de una mujer virgen. Haya vivido en el mundo y haya sido crucificado, sepultado, pero que haya resucitado. El milagro asombroso, más allá de la comprensión humana, pero que es una garantía del verdadero evangelio de Jesucristo. Luego su ascensión al cielo. Todo esto lo vieron los hombres, todo eso lo narra las Escrituras. El milagro de la resurrección de Lázaro lo vio el público, lo vio Marta, María, vieron a su hermano Lázaro resucitar, sus ojos físicos, no espirituales, lo vieron. ¿Cuántos milagros hay en la Biblia? Por eso son milagros, porque son cosas que la mente humana no puede comprender. Lo vieron los ojos físicos de las personas, ese es un milagro. Pero tú estás confesando, solo que no lo vemos. Es cierto, no lo ven ustedes. ¿Por qué? Porque no hay tal milagro, los milagros se ven. Pusiste como ejemplo la historia de aquel que quería ver un milagro y que le presentaron un niño. Este es un milagro. Estaba viendo al niño, ese es un milagro. Pobre de los católicos. Mira cómo los engañas, Luis Toro. Mira cómo los engañas. Y dices que es el más grande de los milagros, sin que nadie vea un milagro. Mira, escucha bien lo que te voy a repetir de la Biblia. Jesús hablando, y los hombres escuchando, él dijo que lo que entra por la boca no contamina, sino que sale a la letrina. ¿Cómo puedes hablar y decir que es el más grande milagro, el de la Eucaristía? Todavía dices que es un gran milagro que por medio de un hombre pecador te dé perdón Dios y quedas limpio de tu alma. No, Señor, qué brutalidad de enseñanza, o qué enseñanza tan brutal, tan terrible. Cuando la Biblia dice que Cristo fue sin pecado, Pilato dijo, no veo culpa en él, y se lavó las manos. Jesús dijo, si he obrado mal, da testimonio del mal, y si no, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me golpeas? ¿Cómo puedes decir que el hombre puede alcanzar el perdón a través de un hombre pecador y queda limpia su alma? El evangelista Juan en su primera carta dice, si andamos en luz y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo, del Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo, sin pecado
¿Cómo puedes tú decir que por medio de un hombre pecador el hombre alcanza perdón y queda limpia su alma? Por favor. ¿Qué clase de mensaje es este? ¿Qué clase de verdad es esta? Como tú dices en tu propio video, puras mentiras, puras mentiras, puras mentiras. Hablando de los protestantes. Pero resulta que las puras mentiras en este video son tuyas, son de la Iglesia Católica Romana. Hablas de Primera de Juan, no me voy a detener en él, porque es un pasaje en donde no tiene sentido en la forma que tú lo usas. Eso es manipulación y solamente lo puede aceptar aquel que nunca ha leído la Biblia, que no lee la Biblia, que no la medita, que no la reflexiona, que no cree en la Biblia como la palabra de Dios, que cree más en la tradición, que cree más en el Santo Magisterio y en los Santos Padres. ¿Cuánto engaño para el mundo? Amamos la mentira, dices. Esto es calumnia. Bueno, entiendo que haya personas que aman la mentira y que se dicen evangélicos, que dicen protestantes. Y acepto que los hay. Pero los verdaderos evangélicos, que sí son evangélicos, los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal, no aman la mentira. ¿Qué hizo el ladrón para ser salvo? ¿Qué hizo? Tan solo decidió reconocer su vida de maldad y de pecado y aceptar a Cristo en ese momento como el que podía redimirle, y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Él no hizo otra cosa. Él ni se bautizó, ni tomó la hostia, ni nada de esas cosas que tú mencionas. Él solo dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero sí quiero considerar, para mostrarle al mundo y a los que te escucharon en ese video, cómo eres un manipulador, como te dijo el joven de Uruguay ante tu público. Aquí está la manipulación, te lo dijo, y te reíste, ¿verdad? No había de otra. Tenías que disimular el golpe de una verdad tan segura y tan certera, de un joven inexperto, de un joven torpe para hablar, pero que Dios lo usó para decirte la verdad que necesitaba. Sin embargo, esa verdad no la aceptas. Y tú dices que el que no acepta la verdad
está siguiendo al diablo, está creyendo al diablo. Mira cómo usas la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así, de la siguiente manera: entonces se manifestará aquel inicuo y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oh, ¿qué interpretación haces de este versículo? Que Dios con su palabra a través de ti está matando. A los protestantes. No, eso no dice eso aquí. Aquí lo que dice es, se manifestará y entonces, es decir, para entender eso de y entonces, hay que leer los versículos anteriores, hay que tomar en cuenta el contexto. Y dice en el versículo 6, y voy a leerlo del 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, de maldad, ya estaba desde el tiempo de los apóstoles. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando esto sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. No estamos en ese tiempo. Además, está señalando una persona. No está señalando a muchas personas como tú vas a creer al mundo que te escucha. Se manifestará aquel inicuo. Esto es una persona. ¿Quién es ese inicuo? Aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú lo niegues. Ese inicuo es el hijo de Satanás. Es el hombre quien la Biblia lo presenta como la bestia en el Apocalipsis, como el anticristo, como el hijo del diablo, como el falso Mesías. A eso se refiere cuando dice, entonces se manifestará aquel. No dice los hombres, no, dice aquel inicuo, una persona, un hombre, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mira, todos los protestantes todavía existen. Cuéntalos cuántos millones hay en toda Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, hasta Argentina, Chile, Venezuela. Cuéntalo. Eso no es lo que dice aquí aquel inicuo, no. Pero mira, la desvergüenza con que tú usas, con que tú manipulas la palabra de Dios, y el pueblo ignorante cree que les estás diciendo la verdad. Se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es una referencia. Aquí Pablo está hablando del anticristo, de la bestia, del anticristo, de la bestia, no de los anticristos. Todo aquel que cree y dice mentira es un anticristo. Y todo aquel que se toma el lugar de Cristo es un anticristo. Todos los papas son anticristos. Eso es una verdad. No son el anticristo. Son anticristos. El anticristo es otra cosa. Y otra cosa son los anticristos. Por si no lo sabes, debes saber que los antepasados de los bautistas, los llamados valdenses, por la terrible manera como
fueron tratados por el Papa Católico Romano, ellos le llamaron el anticristo. Y ellos le llamaron a la Iglesia Católica la gran ramera. No es como andas diciendo tú por ahí, todos los apologistas de ese tiempo, que esos nombres se los dieron los protestantes después de Martín Lutero. No, señor. También leemos un poquito de historia. También conocemos un poquito de historia. Lo suficiente para no ser sorprendidos con las mentiras. Entonces se manifestará aquel inicuo, aquella persona a quien el Señor matará con el espíritu en su boca. Matará, mira, tú no has matado a ninguno. Con tu boca, con tu palabra, no has matado a ninguno. Aquí está diciendo que Dios con su palabra lo matará o lo extinguirá. Dará la orden para que deje de ser lo que es. Y destruirá con el resplandor de su venida. Y Cristo no ha llegado. Esto sucederá cuando Cristo venga a la tierra. Explícale eso a los que te escuchan. No arranques la palabra, una o dos palabras del versículo para darle una interpretación caprichosa, tendenciosa. Destruirá con el resplandor de su venida cuando Él venga. Y esto no se ha cumplido. Inicuo cuyos advenimientos por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad para ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. No se condene, mas tenga vida eterna. No dijo, tienes que estar en la Iglesia Católica Romana para que seas salvo, para que tengas vida eterna. Tienes que abrir la boca para que te meta la rodilla de harina en la boca, mi cura para que te salves. No, no dijo eso. ¿Que es mentira que los católicos adoramos las imágenes? Ay, por favor. Dicen que es una mujer bajada del cielo, dijo uno. Que es... No decimos que ustedes dicen que ella es Dios. Decimos que ustedes la han endiosado con lo que han hablado de ella para idolatrarla como si fuera Dios, para ponerla al mismo nivel de Cristo, del Padre. ¿Acaso no la han hecho la reina del cielo y emperatriz de América? La palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con ninguno. ¿La cruz es maldita? Sí, la cruz, el objeto llamado cruz, sí es maldito. Ya explico esto en un video titulado La palabra de la cruz. Porque en todos sus videos tuerce las escrituras para seguir engañando al mundo. Sí, la cruz es maldita, pero para ustedes es bendito, es bendita. Engañan al mundo enseñándole que hay que poner la cruz para que un endemoniado se libere.
Cuando Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús no dijo, cuando esté una persona endemoniada, agarren una cruz y póngansela enfrente. No, no dijo eso. Quiero un versículo de la Biblia donde Jesús haya dicho, tomen una cruz y presénteslo en el rostro al endemoniado y van a ver que queda libre. A ver, quiero el versículo, así como tú dices. Quiero el versículo, capítulo y el nombre del libro de la Biblia. Ya vamos a terminar. Siempre hablas de la iglesia católica como la iglesia que fundó Cristo. Porque quieres traer, dice, a todos los protestantes a la iglesia. No, eso no va a ser posible. Nadie que ha sido libre quiere volver a la esclavitud y a la ignorancia espiritual. Y para defender el que tu iglesia católica romana viene desde Cristo, dice que cuando Cristóbal Colón llegó a América, a nuestras tierras, dice, ¿cuántos cristianos evangélicos venían? Evangélicos, siempre burlándote. Cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, ¿cuántos cristianos evangélicos venían? Debías de preguntar cuántos judíos. Y debías de preguntarte por qué venían también, como dices tú, sacerdotes franciscanos. ¿Por qué? Debes recordar que en el tiempo de Martín Lutero, de Cristóbal Colón, como tú dices, en 1492, en España estaba fuerte la Inquisición católica romana, donde perseguían a los judíos. Recuerda esto, el catolicismo ha perseguido a los judíos, persiguió a muchos. Y Cristóbal Colón era judío, su padre era un judío genovés, de Italia. ¿Te das cuenta? ¿No será que venían los franciscanos vigilando a los judíos que venían en el barco? Por si las dudas no venían practicando su religión, porque debes saber tú, si ya se te olvidó o si no lo sabes, que a los judíos le llamaron en España judíos marranos, por aquello de que no aceptaban el catolicismo y en lo secreto practicaban su religión mosaica. Preguntas cuántos evangélicos venían. ¿Cómo quieres que vengan evangélicos? Si los estaban matando, si los estaban persiguiendo. ¿Qué ahí te falla la memoria? Si tú tienes una hermosa memoria, una tremenda memoria, admirable. Yo la admiro. Pero ¿cómo? ¿Cómo quieres que vengan evangélicos? Si los mataban también, así como a los judíos los perseguían y los mataban. ¿Quién sabe si no Cristóbal Colón en su interior a ocultas estaba buscando un nuevo mundo para huir él como judío, y quién sabe cuántos judíos venían ahí? Por eso no le pusieron al continente el nombre de Cristóbal Colón, sino le pusieron América, por Américo Vespucio que venía ahí. ¿Por qué? Porque tal vez él sí era católico, ¿no? ¿Cómo le iban a dar el honor a un judío? ¿Ah? Hay poder en la palabra de Dios. Así que espero que tomes en cuenta este video, tú, Luis Toro, como también los que te escuchan y los que te escucharon en esa ocasión.
yo no te odio, no te guardo rencor, no te considero mi enemigo. Jesús dijo, si estas cosas hacen en el árbol verde, ¿qué no harán en el seco? No te considero mi enemigo, mi adversario sí, pero no mi enemigo. Deseo que Dios te bendiga. Ojalá un día Dios pueda liberarte del pecado, de la maldad, de la mentira, del engaño, y seas verdaderamente salvo. Que Dios te bendiga.